Bien, seguimos en martes 12 y lo dicho, aquí estamos con Guillermo Quiroga, el delegado normalizador de ATE en Chubut, y estamos con Santiago Guzmán, el secretario general de ATECHE, el gremio de los docentes. Gracias por venir a los dos. No, gracias a vos. Bueno, por supuesto el tema que vamos a hablar tiene que ver con la situación de los trabajadores, de empleados públicos en la provincia de Chubut. ¿Qué panorama están viendo en Chubut, más allá del panorama nacional, pero concretamente en nuestra provincia? Ahora acaba de asumir un nuevo gobierno, ya se están anunciando un paquete de medidas. Quiroga, usted tiene ya anunciado medidas de fuerza para dentro de un rato nomás. Sí, arranca ahora a partir de las 0 horas en toda la administración pública por 48 horas, culmina el jueves a las 24 y ha sido acompañada por todas las seccionales de ATE. Creemos necesario visibilizar no solamente un conflicto que hay a partir de nuestras demandas, sino que es necesario en esta coyuntura donde algunos nos decían, bueno, un gobierno que recién inicia, y el gobernador dice que es la continuidad de la anterior gestión. Lo cierto es que el gobernador ya tiró medidas, ya están haciendo anuncios acerca de que no ingresa más nadie al Estado. Y esto nos preocupa porque nos estamos pidiendo la regularización de los trabajadores, y cada vez que hay un cambio de gobierno, y esto es un cambio de gobierno, es más allá de lo que digan, digo, un nuevo gobernador, nuevo ministro coordinador de gabinete, seguramente nuevos cambios en el gabinete en los próximos días o próximos meses. Ya se están tomando medidas y al no haber estabilidad laboral seguramente cientos de trabajadores van a perder su trabajo a fines de año, a partir de que no se renueven los contratos, las mensualizaciones por guardia, las becas, etc. Pero el diálogo con el gobierno, yo le quiero preguntar a Guzmán también, ¿pero usted tuvo algún contacto con el nuevo ministro coordinador, por ejemplo? Sí, hubo un contacto telefónico en el día de ayer. Esto pasa siempre, cada vez que uno pide una audiencia, pasan los días, no contestan. Pero bueno, cuando nosotros notificamos que hasta acá llegamos, y ahí es donde empiezan los llamados. Nos llamó el secretario de Trabajo en varias oportunidades, algún diputado también quiso hacer gestiones, y nos llamó el mismo ministro coordinador. Y lo que nos pidió es que el diálogo se restablezca, y cosa que nosotros dijimos que siempre estuvimos dispuestos al diálogo, pero habíamos visto que el gobierno estaba más preocupado en lo que tiene que ver con las cuestiones políticas, reuniones con los intendentes, nuevas reuniones con los intendentes, las cuestiones protocolares. Ahora en un festejo, un aniversario de una empresa en Comodoro Rivadavia, bueno, como que nos parecía que todo lo que tiene que ver con atender, por lo menos escuchar a los trabajadores y que estemos en la agenda del gobierno, no solamente ATE, sino el resto de los sindicatos estatales. Bueno, o no estábamos en la agenda o estábamos últimos. Pero ahora se suponía que este perfil, Guzmán, le pregunto, del nuevo ministro coordinador, un hombre que parece que tiene muy buena relación con los gremios históricamente, que ha sido asesor legal, uno suponía que empezaba una nueva etapa de diálogo, ¿no? No sé si ustedes no lo vieron de esa manera. Escuchamos las palabras del ministro coordinador de gabinete en su primer día, escuchamos la palabra al día siguiente, y quedó bien claro que el primer día planteó un diálogo, que al día siguiente el diálogo ya no estaba. Ya la lógica era haber tomado las mismas premisas que venía utilizando el ministro de Economía y otros ministros que vienen planteando la diversidad supuestamente de problemas que ven ellos en el Estado. Escuchaba a Guillermo y decir, dentro de la batería de reformas que en todo caso el gobernador Arcioni pretende llevar adelante, se encuentran justamente la imposibilidad de la estabilidad en el Estado. La de cientos de trabajadores que hay dentro del sistema educativo, dentro de la administración pública, dentro de salud, de cada uno de los lugares del Estado que tienen inestabilidad, que tienen precarización. En ese marco entendemos que es totalmente contrario a lo que debería, en todo caso, haber continuado lo que propuso el primer día el ministro Mamarelli, que era el diálogo, de sentarse, de plantear los límites, las limitaciones que tiene la provincia. Algunas las conocemos, otras verdaderamente, yo digo, pongámoslas encima de la mesa, porque justamente la estabilidad de los trabajadores que están en el Estado es necesaria, porque desde el portero, el peón de patio, el profesor, el maestro, el auxiliar, los directivos, nadie está en la escuela en forma innecesaria. No tenemos gente que esté dando vuelta y no cumpliendo un rol en cada uno de los lugares donde está el Estado. Santiago, pues yo lo que leí del paquete de medidas es no más ingresos, que el Estado no está en condiciones de aumentar el gasto. No escuché nada en el sentido de achicar. Cuando hay ingreso, Pablo, no es que se aumenta,
en todo caso, lo que el Estado está pagando. Se blanquea finalmente aquellos contratos, en el caso de que sean contratos, aquellos que son planta transitoria y pasan a la planta permanente del Estado, aquellos que están cobrando por horas cátedra y tienen que cobrar por cargos. Digo, en esto me parece que está claro. El propio gobierno en su momento dijo de las desprolijidades de anteriores gestiones que tenían que ver con haber utilizado horas cátedras para pagarle a un auxiliar o haber utilizado horas cátedra para pagarle a un cargo de maestro de grado. Ahí hay que ordenar los presupuestos. Por lo tanto, cuando hablamos de ingreso, no estamos diciéndole al Estado, no, queremos que siga siendo la caja boba, que sigan ingresando trabajadores innecesarios. Nadie es innecesario en el Estado. Insisto con esto porque justamente lo que creo, Pablo, que van a tirar a la palestra con esto y con otros condimentos, otras adjetivaciones, cualidades que le quieren poner al trabajador estatal, que es faltador, que es necesario, presentismo y demás. La verdad que ahí, en esto nosotros, como lo dijimos el primer día, primero no aceptamos lo que decimos porque cada una de esas esos planteos que tiene el gobierno tiene que poner, como lo dijimos el primer día, los números, las licencias, y quien tiene la herramienta del contralor médico no es la TECH, sino que no es la TECH, no es ATE, no es ninguno de los sindicatos, sino que es el propio Estado que debería cumplimentar las propias normativas que tiene adentro y que no lo hace. Ahora, pero hay un número que tiró Mamarelli, ya el primer diagnóstico dijo 1.000 millones al año por tener que cubrir a los que no van a trabajar, por faltas en el Estado, por ausencia. Es un número. Yo te digo, Pablo, que rápidamente alguien que dice que no estaba en la política, dedicado a lo que tiene que ver con la gestión pública, que es más, desconoce que hay papeles que no, lo he dicho públicamente, que no entiende y que le llegan a su despacho, pero que bueno, está aquí para dialogar, para trabajar, pero rápidamente compró el discurso de Pablo Oca, el ministro de Economía. Así fácilmente, livianamente, rápidamente se tiran números en cuanto al déficit, en cuanto a los números con respecto a la asistencia al lugar de trabajo. ¿Usted no confía en esos números? ¿Son falsos? No, para nada. Para nada. No. Yo lo que quiero, que es más claro, ver en qué se gasta, en qué gasta el Estado, en qué se endeudó el Estado, cómo lo está haciendo utilización de ese endeudamiento que surgió el año pasado de 650 millones de dólares, que entendemos que una parte fue transferido a los municipios y no lo estamos viendo ni en obras. Me gustaría ver un listado de proveedores. Digo porque si no parece que fuéramos nosotros los endeudadores, los trabajadores o la dirigencia sindical. ¿Que haya ausentismo? ¿Para usted no es un problema el ausentismo en el Estado? A ver, no es el problema como lo está planteando el Estado y no creo que sea un problema. Pensar... Yo voy a tomar números de nuestro sector, Guille podrá hablar del sector en general de la administración pública, pero sobre 14.000, 15.000 docentes, sobre un presupuesto anual de lo que es estrictamente el 2017, son 10.000 millones de pesos. Eso fue el presupuesto de educación. Plantear los números que plantea el gobierno, sin discriminar, para el gobierno es exactamente lo mismo la licencia de maternidad de una compañera, la licencia de una enfermedad de larga evolución de un compañero o de una compañera, que la comisión de servicio, que es una persona que trabaja políticamente en una secretaría, en una dirección, en un ministerio, para un municipio, para algún lugar descentralizado de gobierno. Para el gobierno es exactamente lo mismo, para nosotros no. Digo, nosotros vamos a seguir sosteniendo el derecho, que no es ausentismo, que está dentro de nuestro régimen de licencia, y vamos a hablar con los números encima de la mesa, porque claramente, no solamente que no creemos en esos números, si el gobierno plantea que hay un ausentismo que le genera un gasto, supuestamente, no lo llamaría gasto tampoco, pero como lo dice el gobierno, un gasto de 1.000 millones anuales, yo me preguntaría, hagamos bien las cuentas. Porque sobre casi 44.000 millones de pesos el presupuesto 2017, si el gobierno me está hablando de 1.000 millones de pesos en lo que serían la utilización del régimen de licencia por parte de todos los trabajadores estatales, estamos en un número que en cualquier estudio laboral es ínfimo lo que está planteando el gobierno. Es el 1,5% del total del presupuesto. Sí, porque hay un dato también que tiene que ver con la masa salarial. Nosotros comparamos
los presupuestos de esta provincia hace 10 años atrás, cuando los ingresos de la provincia eran otros, y ahora el 95% Pablo, o más se va en la masa salarial. Por eso les quería preguntar, Guillermo. En el año 2003, el presupuesto daba entre 20 y 23 mil trabajadores estatales. Hoy está en el orden de los 40.000. Entonces, ¿quién ingresó? Sin concurso, sin realizar algunos procedimientos. Son necesarios. Si entraron más es porque el Estado necesita dar más. Evidentemente para el Estado ha sido necesario. Hoy los trabajadores, hasta que no se demuestre lo contrario, son útiles en cuanto a brindar los servicios. Lo que yo digo que puede ser que haya algún sector privilegiado, sobre todo en el sector de salud, esos que ellos mismos protegen y cuidan, que es la corporación, una parte, porque no es todos los médicos, pero hay una en donde le abonan cifras por afuera, caso de los anestesistas, de los cirujanos, que muchas veces no se encuentran atendiendo en el hospital, sino que están en sus consultorios privados, y a eso sí le sale mucha plata al Estado. Ahora, nunca escuché, que salgan y digan ni los nombres, ni que haya una sanción, siempre se la agarran, o con los docentes, o con las mucamas, o con los auxiliares de educación, ahí es donde se controla la asistencia o no, como si fuera eso clave en el funcionamiento del Estado. Por eso nuestra posición, esto no es algo que uno escucha ahora en este gobierno, lo escucha siempre, existieron los hombres de negro, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero ¿y qué pasa con Contralor Médico? A ver, el sistema no funciona hoy, es la famosa junta médica con 3 médicos donde caso por caso hay que evaluar. Es que además el gobierno no solamente no funciona, sino que últimamente lo que livianamente llegan los certificados médicos y reconocimientos médicos hace el certificado médico oficial, el CMO, donde se convalida o no una licencia, últimamente están no convalidando licencias, por ejemplo, del mes de marzo, del mes de abril, sin ningún tipo de fundamento, porque en todo caso, Pablo, las juntas médicas deben hacer la revisión del certificado en los términos y en el marco legal. Y en ese marco, si el propio gobierno dice que hay una mala utilización y plantea que encontró 1 o 2, porque nunca habló más de 1 o 2 que estuviesen usufructuando ilegalmente una licencia, que hagan las denuncias pertinentes. Pero a ver, nosotros vamos a acompañar. Hay docentes que pueden ser quizás manzanas podridas, como se le dice el dicho popular, que por ahí contaminan la imagen del resto. Porque se hablan de las redes sociales, de gente que de pronto se sabe que está cumpliendo la ley, porque somos una comunidad chica. Pero está claro que puede haber, pero ni siquiera son mayorías ni minorías, son personas y personajes que claramente se puede ver dónde están. Y si, reconocimientos médicos funcionara como debe ser, ante una licencia, un compañero que tiene una enfermedad de larga evolución, que tiene diversos tratamientos, presenta la historia clínica, debe ser llamado o convocado, como dice la normativa, por una junta médica. Ahora, muchas veces vos tenés una junta médica, un médico generalista y un médico generalista, o sea, 3 médicos generalistas, que en el 90% de las oportunidades pasa, y resulta que tenés una enfermedad profesional. ¿No hay un abuso de la licencia psiquiátrica? No. Es lo que se escucha. El abuso mayor que tiene el Estado es el de las comisiones de servicio. Los docentes y otros miembros de los diferentes ministerios, que son el secretario de Deporte, el director de Cultura, el de Educación en cada municipio, el secretario, asesor de acá, asesor de allá, todo eso lo paga Educación. El propio ministro de Educación, si se lo preguntás, no te lo va a poder negar. Sí, las comisiones de servicio y las adscripciones, que todo el mundo saben que son políticas. Nosotros nos hemos cansado de denunciar. En lo que decía Santiago, que también forma parte, o sea, es legal. O sea, acá, no hay que darle más vuelta, no hay que dar más vueltas a las cosas. Es un nuevo gobierno, vuelvo a repetir, que está, evidentemente tiene una estrategia de estigmatizar al empleado público, en esta estrategia de decir, bueno, vamos a congelar el salario, que total la sociedad seguramente al empleado público lo ve como un vago y demás, nos va a acompañar en este camino. Ahora eso significa que va a haber, porque es lo que no vemos, si hay un ajuste en el Estado y que lo va a pagar el trabajador estatal, significa que va a haber más obras, mejores servicios, ¿no? Porque más vivienda. Nosotros no lo vemos, no vemos gestión desde hace más de un año, no hay conducción, no hay un buen gabinete. Hay una anarquía en el gabinete, ese es de lo que hay que hablar. La pregunta es si los gremios van a dar una mano al nuevo gobierno en esto de que se sabe que se está acomodando políticamente, que tiene que tomar medidas, que no es fácil, porque hay una desaparición dolorosa, no es lo mismo que un recambio normal de elecciones. Hay un proceso traumático en el medio. Digo, ¿los gremios van a dar una mano en ese sentido? Una pregunta sería si ustedes la discusión del aumento salarial la van a bajar. No.
Y van a decir, porque la discusión que hablábamos con Guillermo es que ahora el reclamo es no echen gente, o no despidan gente, valoramos que pagan el último día de cada mes. No, o es bueno, obligación que paguen los salarios. Que otras provincias no cumplen, dice el gobierno. Si pagan el segundo día o tercer día, nos vamos a quejar y vamos a reclamar que se pague en tiempo y forma, que es lo que corresponde. Fueron ellos los que hicieron los ingresos y no consultaron a los gremios, si era necesario en determinado sector, en determinada función, que se hagan cargo de en la situación que nos han dejado. Vuelvo a repetir, el endeudamiento lo originó este gobierno, y este gobierno, estamos hablando del año 2003 en adelante, incluido Martín Bussi. Digo, no se hagan los desentendidos. Digo, muchos que están en el gabinete y otros que están en la Cámara de Diputados son los que originaron este Estado. No fuimos los trabajadores, eso que se entienda muy bien. Y nosotros, a ver, llegamos, perdóname Pablo, pero esto que nos preguntáis está muy bien, porque seguramente van a ser las chicanas que van a tirar desde el gobierno de que los gremios estamos en contra del gobierno actual y que no lo dejamos trabajar, etcétera. Yo digo, el que sigue con este gabinete que decimos que no hace nada, que no gestiona, que solamente son pujas, pasó hace muy poquito un audio que salió por todos lados de la ministra y es ratificada la ministra y los 3 subsecretarios. ¿Cómo va a caminar el gobierno con ese novelón adentro del gobierno? Muy poco serio, nosotros no tenemos nada que ver en eso, ¿no? Entonces digo, nosotros no vamos a permitir que nos estigmaticen, no vamos a aflojarle al gobierno si va en contra de derechos adquiridos por los trabajadores, que nos llevó muchísimos años de lucha, que haya convenios colectivos con mejores sueldos, con estabilidad laboral, con la posibilidad de recategorizaciones, etcétera. Eso no fue gratis, la hemos peleado y no vamos a ceder ni a eso. Y obviamente vamos a seguir reclamando lo que corresponde, mejores salarios, que hagan la gestión que corresponda, se tendrán que endeudar, volverán a endeudarse, busquen los recursos, peleen por la coparticipación, o sea, cambien la matriz productiva. Ahí no vemos nada, no vemos trabajando nada, solamente en reducir el gasto. ATE, entonces, finalmente, para cerrar, ATE, ya medidas de fuerza lo confirmaba, empiezan ahora, va a haber probablemente corte de ruta, bueno, paro en algunos lugares de trabajo de la Administración Central. Docentes, hasta acá, plan de lucha, no escuché nada, no sé si tenemos que prepararnos para un fin de año. Nosotros mañana vamos a estar acompañando, le dijimos a Guillermo, en los diferentes lugares, porque ya venimos de la semana pasada en asambleas en los lugares de trabajo. Seguramente vamos a confluir, no solamente con ATE en esto, digo. Nosotros, acá está claro, el contexto provincial lo tenemos, o sea, lo estamos viviendo en la piel. Ahora, esto no escapa a un contexto nacional. No es únicamente las desavenencias del gobierno provincial. Hay una política nacional que plantea reformas que son mentiras, son más ajuste. La reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional son ajuste que caen sobre los trabajadores, sobre los jubilados, sobre el pueblo. Sobre los que tienen que caer no cae nunca. Entonces, en ese marco, ATE, la TECH, cada uno de los sindicatos que tiene representación en los trabajadores estatales, los compañeros de la CGT. El Frente de Gremio en su momento. Nosotros, el Frente de Gremio en la provincia tiene historia de haber defendido el trabajo estatal y de haber defendido la caja de jubilaciones cuando la querían transferir, y ahora estuvimos de vuelta, todos estuvimos defendiéndola, planteando un proyecto de ley, haciendo que eso se lograra dar en el espacio legislativo. Entonces, la verdad, en eso nosotros tenemos que seguir aceitando. Acá la lucha, la pelea la tenemos que dar todos en conjunto. Entonces, esta semana están los compañeros, seguramente vamos a confluir, insisto en esto, en una medida donde van a encontrar a trabajadores estatales con trabajadores privados. Lo hemos hablado con Luis Núñez también, lo hemos hablado con los compañeros de la CGT de Comodoro Rivadavia y de la Cordillera. Está claro que acá tenemos que tener una defensa de los puestos de trabajo estatales y privados, en donde si tenemos que estar en la calle, si tenemos que cortar la ruta, si tenemos que hacer medidas de acción directa, plantear un plan de lucha en el tiempo, lo realizaremos. Nosotros no vamos a perder los derechos que hemos alcanzado, que insisto, no son privilegios. Nosotros alcanzamos derechos que perdimos con la ley de emergencia en los 90, que perdimos con las aplicaciones de las políticas neoliberales que están volviendo. Por eso insisto en esto. Nosotros recuperamos derechos, avanzamos en algunos, y lo decía Guillermo, convenios colectivos, formas de ingreso, forma de traslado, forma de concurso. Eso no es ningún privilegio, eso es mejorar el trabajo del conjunto de los trabajadores. Eso fue lo que hicimos y eso es lo que vamos a defender y pretendemos seguir llevando adelante.
Gracias, Guzmán, gracias, Quiroga, se nos acabó el tiempo. Me quedó afuera todo lo de la reforma laboral y todo, pero el tiempo en la televisión es así. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, muy amable, che. Así Gracias. pasaban entonces los titulares de la ATECH y de ATE, gremio que tiene medidas de fuerza ya en las próximas horas. Nosotros cerramos este nuevo bloque aquí en martes 12 y ya venimos para un quincho unipersonal. Nothing I can see but you when you dance.